niños, Suprabhat. Niños, eso quiere decir hola y buenos días en hindi. Hindi es uno de los idiomas que se habla en la India. ¿Sabían ustedes que la India es uno de los países más grandes que existe en el mundo? Hay millones y millones de habitantes. Pero ¿saben? Tristemente, de esos muchos habitantes, solo el 2% conocen el Evangelio de Jesús. Niños, hay muchas personas que no han oído y hay muchas personas que no conocen de la salvación que solo nuestro Señor Jesús puede dar. Ahí en la India, niños, hay muchas religiones. Muchas de ellas son falsas doctrinas y enseñan a los niños a ser idólatras desde pequeños, adorando imágenes y otros dioses que son falsos, que no son verdaderos. ¿Sabes? Un misionero es aquel que lleva la palabra de Dios a otros lados para que puedan escuchar el evangelio de la salvación. Un misionero es aquel que comparte las verdades bíblicas, es aquel que enseña que la salvación solo viene por nuestro Señor Jesucristo. Y Él se encarga de hablarles a muchos de esa verdad de la salvación. ¿Sabes? Si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, Dios nos ha dicho en su palabra que debemos, todos los que creemos en Él, compartir las buenas nuevas de salvación con todas las personas del mundo, empezando con los que tenemos cerca, tus compañeros, tus amiguitos de la escuela. Pero ¿sabes? Es importante que también tengamos ese deseo, si es así que el Señor lo ha puesto, para poder compartir las buenas nuevas de salvación a donde sea que Dios nos lleve. Hay muchos lugares que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación que nunca han escuchado. India es uno de esos lugares. ¿Sabes? Hoy vamos a aprender una historia muy especial de una misionera que sirvió por muchos años al Señor en un lugar que vamos a descubrir muy pronto. Pero antes quisiera que oráramos por la India y por todos los niños que se encuentran en India que no han conocido de Jesús, por los misioneros que viven ahí, que están haciendo la labor que Dios les ha encomendado, y por todas las personas para que puedan escuchar el evangelio de la salvación. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta mañana que podemos estar aquí con los niños hablando acerca de tu palabra, Señor, entendiendo qué es un misionero, Señor, y descubriendo, Señor, esas mujeres y esos hombres, Señor, que decidieron servirte a tiempo completo, aprendiendo más acerca de ellos. En esta mañana queremos rogarte por la India, Señor. Sabemos que es un país muy idólatra, Señor, y que necesita escuchar mucho acerca de las buenas nuevas de salvación que solo tenemos por medio de nuestro Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que puedas obrar en todos los misioneros que están ahí en la India llevando tus buenas nuevas, que los puedas fortalecer, que los puedas cuidar, Señor, que los puedas guardar y que les puedas proveer todo lo que necesitan. También quiero rogarte por el corazón de todos los niños que viven en la India, que aún no han escuchado acerca de ti. Quiero rogarte, Padre, porque puedas darles un corazón sensible y porque puedan escuchar tus buenas nuevas de salvación y así rendir sus vidas a ti. También te ruego por todas las mujeres y todos los hombres que viven en la India que te necesitan, Señor. Padre, yo te ruego que envíes más misioneros a este país para que muchas personas más puedan conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Niños, y saben, vamos a comenzar cantándole al Señor. Así que ponte de pie, que vamos a cantarles juntos a nuestro Señor en esta mañana. Niños, sigamos aprendiendo el mensaje que tenemos que llevar a todo el mundo. Vamos a cantar. ¡Sí! ¡Vamos todos a cantar! Down.
a veces Dios contesta nuestras oraciones y nos dice sí, o nos dice no, o nos dice espera, que en un tiempo después Él las contesta. Pero, ¿saben? Hoy aprenderemos de una misionera que oró mucho al Señor y aprendió en qué tiempo contesta el Señor su oración. Así que aprendamos esta canción para poder recordar que Dios siempre contesta nuestras oraciones. Cuando ora a veces Dios dice sí, cuando ora a veces Dios dice espera, y a veces dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta mi oración. Cuando ora a veces Dios dice sí, cuando ora a veces Dios dice espera, y a veces dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta mi oración. Y a veces dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta mi oración. Cuando ora a veces Dios dice sí, cuando ora a veces Dios dice espera, y a veces dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta mi oración. Y a veces dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta mi oración. Bienvenidos niños y bienvenidos a todos a nuestro noticiero misionero. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella ama al Señor y es misionera en un lugar que pronto nos daremos cuenta. Pero no quiero hablar más y quiero presentarles a Amy Carmichael. Namaste. Muchas gracias por invitarme a su programa. Para mí es una bendición poder estar compartiendo con los niños hoy acerca de las maravillas de Jesús. Gracias Amy por acompañarnos y estar con nosotros hoy. Los niños están emocionados porque quieren conocer y saber más de ti, así que ¿por qué no nos cuentas acerca de tu niñez? Sí, les comparto. Yo crecí en un pequeño pueblo que se llamaba Millislide en Irlanda y soy la mayor de 7 hermanos. Mis padres fueron personas que amaban a Jesús y lo tenían por Señor de sus vidas. Cada día mi padre nos reunía al sonar la campana para tener un pequeño culto familiar, nos leía y explicaba la Biblia. Y mi mamá fue una mujer que se dedicó a la crianza de sus hijos, de cada uno de nosotros. El amor de Jesús se mostraba a través de mis papás y mi mamá también nos ayudaba a memorizar muchos versículos de la Biblia. Muchas ocasiones también eran muy estrictos con nosotros y ellos nos disciplinaban y nos amonestaban en el Señor. Qué alegría y qué bendición escuchar que tus padres te mostraron el camino a través de la palabra. Sí, definitivamente. Y como dice la Biblia en Deuteronomio 6, que ellos fueron obedientes en estarnos repitiendo las palabras de Dios. Así como dice la Biblia en Deuteronomio, estas cosas las repetirás a tus hijos cuando andes por el camino y las pondrás en tu casa. Y todas estas cosas hicieron nuestros padres con nosotros. Ellos fueron obedientes a Jesús al repetir sus palabras a nosotros. Y tú también fuiste obediente, Amy, me hace recordar lo que dice en la Biblia en Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Amy, y recuerdo una historia muy linda de ti, de unos ojos azules que tú querías. ¿Por qué no nos cuentas de esta historia? Sí, tenía tan solo 3 años. Toda mi familia tenía ojos azules y yo no. Realmente lloré un par de veces por esta razón y también oraba a Dios que cambiara el color de mis ojos. Una vez estaba llorando yo mucho al respecto y mi mamá me animó a poder orar esa noche respecto a esto, porque Dios es soberano y Él tiene el control de mi vida. Así que mi mamá me animó a poder orar esa noche antes de dormir y le pedí a Dios que cambiara los ojos y me los volviera azules. Me dormí muy contenta por la oración que había hecho. A la mañana siguiente
Cuando me desperté estaba muy emocionada pensando que el color de mis ojos eran azules. Y cuando me vi al espejo me sentí muy pero muy triste nuevamente. Mis ojos no habían cambiado, seguían siendo cafés. Me sentí muy triste, pero esta fue una oportunidad para que mi mamá, tan tierna, me pudiera enseñar una lección. Y ella me enseñó que yo debía orar y ser constante en la oración, pero también que muchas veces Dios contestaba que no, cuando esto no va conforme a su voluntad. Así que esa vez aprendí que Dios es soberano y que muestra su voluntad, y que su voluntad no era que mis ojos fueran azules. Ese no era el plan de Dios, y Él me mostró el propósito más adelante del por qué mis ojos debían ser cafés y no azules. Qué bonita historia, Amy, y cómo Dios utilizó esta situación, ¿verdad? Y obró en tu vida a través de ella. ¿Y por qué no nos cuentas de cómo conociste a Jesús? Sí, estoy muy alegre de compartirles que conocí a Jesús cuando tenía 15 años. Desde niña escuché muchas veces acerca de mi condición, y la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores y que por eso estamos todos separados de la gloria de Dios. Yo era una pecadora desde niña, desde que nací, y mi mamá me hablaba estas verdades, y mi papá muchas veces también. Pero no solo ellos, sino que muchas personas en la iglesia me compartían la verdad acerca de Jesús. En una ocasión, también recordé lo que Jesús había hecho por mí en la cruz para rescatarnos de nuestros pecados. La Biblia dice en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa verdad fue maravillosa en mi vida, porque entendí que yo era una pecadora y que no podía hacer nada para rescatarme, ni para salvarme o para salir de esa condición de pecado. Estaba separada de Dios. Pero Dios en su gran amor había enviado a su Hijo Jesús para morir por mis pecados y por los pecados de todos. Esa vez yo decidí rendir mi vida a Jesús, porque Él es todopoderoso y transformó mi corazón y mi vida. Qué bonito, Amy, y así es, Dios es todopoderoso y usa su palabra para trabajar en nuestros corazones aún siendo pequeños. Él ama a los niños y claro, Jesús hizo su obra de salvación en tu vida y también puso ese gran deseo de ser misionera. ¿Por qué no nos compartes un poco de cómo comenzó este deseo? Bueno, yo servía al Señor en Irlanda y ahí daba clases a los niños. También teníamos un grupo de mujeres donde nos reuníamos y estudiábamos la Biblia juntas. Desde la madrugada estudiábamos muy temprano la palabra de Dios. Y en una ocasión, cuando yo tenía 20 años, ya mi papá había fallecido, pero realmente mi fe se fortalecía cada vez más y más en Dios. Recuerdo que fui a una conferencia y cuando estaba, escuché a un misionero compartiendo. Este misionero era el mismo Hudson Taylor, que era misionero en la China. Y a medida que él compartía cómo Dios lo estaba usando en la China, yo quedaba muy asombrada de ver el poder de Dios y cómo Él era un instrumento de Dios. Así que fue en ese momento que Dios depositó en mi corazón ese deseo de servirle como misionera. Así como dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y sí, yo no me avergonzaba del Evangelio porque Dios había obrado por medio de su Evangelio en mi vida. Y yo también tenía ese deseo de compartir con otros. Amy, qué gozo que fuiste obediente al llamado del Señor y que te ha usado mucho primero en Irlanda donde vivías y sabemos que te envió a otro lugar. ¿Por qué no nos cuenta a qué lugar Él te envió? Dios me trajo a la India y he podido compartir la Biblia y enseñar la palabra de Dios con muchas mujeres, pero también con muchos niños. ¿Recuerdas que te compartí que Dios no cambió el color de mis ojos? ¿Y recuerdas que yo después pude entender el por qué? Bueno, realmente esto me ha servido para poder yo compartir el Evangelio en India. Y esto ha permitido que yo pueda usar el sari, así como las mujeres de aquí. Y bueno, aquí no hay mujeres con ojos azules o verdes, solo cafés. Así que verme a mí no se les hace muy extraño. Dios me ha usado mucho para servir a los niños aquí en Dunbar. Y Jesús ama a los niños y realmente quiere que todos los niños vengan a Él.
Definitivamente es una verdad, Jesús tiene un gran amor por los niños y qué privilegio que puedas compartir con ellos la palabra. Y Dios sabía que ibas a necesitar para ir a la India, ¿verdad? Con esos ojos color café, era su voluntad. Y cuéntanos cuál fue uno de los momentos más especiales en tu vida como misionera en India. Sí, en una ocasión, una pequeña de aproximadamente 7 años se había escapado de un templo de ídolos ahí en India. Ella corría y corría con todas sus fuerzas cuando chocó conmigo. Yo me asusté, pero la volteé a ver y ella me pidió que no le hiciera daño. Obviamente yo no la iba a dañar, pero en ese momento yo no entendía lo que estaba pasando. A la niña la tomaron por la fuerza sus encargados y se la llevaron. No pude hacer nada en ese momento más que orar y orar por aquella niña. Realmente no sabía ni entendía, pero eso me llevó a preguntarle a una amiga, a una hermana en Cristo, que yo misma le había hablado de Jesús. Ella me dio a entender lo que pasaba. Y realmente que en esa cultura, en ese momento, era costumbre que los padres llevaran al templo a sus hijos y los entregaran como ofrenda a ese ídolo. Me dijo que esa niña había sido llevada al templo por ese ídolo y realmente la había llevado su madre y había sido entregada como una ofrenda para servir a ese ídolo. Me sentí muy asustada al escuchar estas palabras. Las maltrataban en el templo porque definitivamente sabemos que ese es un lugar de un Dios falso. Ellos vivían en las tinieblas. Y Dios en su palabra nos ha dicho claramente que solo le debemos amar a Él, que debemos adorarle y amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Ellos no estaban practicando ese amor a Dios, más bien estaban viviendo en la oscuridad de su pecado. Realmente me sentí muy triste cuando supe la verdad porque esta pequeña había escapado y oré mucho por ella, para que Dios realmente la guardara y la cuidara. Una noche Dios contestó esa oración. La puerta del templo siempre pasa con llave, pero realmente esa noche, mientras todos dormían, se abrió la puerta del templo y la niña pudo ver la puerta abierta y decidió escapar y correr en busca de mi ayuda. Ella me cuenta que pedía ayuda al Dios de la mujer que ella se había encontrado y esa mujer había sido yo. Así que Dios definitivamente escuchó esa oración. Yo había salido de viaje mientras ella estaba buscándome, pero Dios puso en mi corazón que regresara lo más pronto posible a casa. Realmente no me permitió seguir mi camino de viaje, así que decidí obedecer la voz del Señor y regresé a casa lo más pronto que pude. Cuando llegué a casa, escuchábamos que alguien tocaba y tocaba la puerta, y era una pequeña llamada Prina. Tocaba muy fuerte. Y abrimos justo a tiempo para que los que la perseguían del templo no la volvieran a capturar. Ese día, realmente Dios me dio mucha valentía y me fortaleció para no permitir que se llevaran a Prina nuevamente al templo. Ella se quedó conmigo y la adopté como mi hija, así como yo fui adoptada por Dios como hija suya. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando nosotros creemos en Él nos adopta como sus hijos. Y yo le compartí acerca de Jesús a Prina y ella fue una de las primeras de muchas niñas que el Señor me iba a permitir rescatar, adoptar y guiar en su palabra. ¡Wow! ¡Qué bonita la obra del Señor, Amy! Y qué maravilloso saber cómo Dios te ha utilizado a través de tu vida. Y qué alegre escuchar que has sido fiel al llamado del Señor, has sido obediente al ser misionera. Definitivamente, toda la gloria sea para Dios y Él ha hecho en mi vida muchas cosas y me ha usado y realmente me ha enseñado a amar como Él ama y esa es una forma en que Él quiere que nosotros amemos a los demás también. Amy, te agradezco mucho por estar en el programa el día de hoy. Gracias por compartir conmigo, por compartir con los niños de cómo conociste a Jesús, esas aventuras en India al ser misionera, y que el Señor pueda usar esta verdad en el corazón de los niños y también pueda despertar en ellos un deseo por compartir el Evangelio. Gracias por estar con nosotros esta mañana, así que nos vemos a la próxima. Hola
chicos, ha llegado el momento de aprender el versículo de hoy. Y saben, lo encontramos en el libro de Romanos 1:16 y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Saben, niños, estas palabras las escribió el apóstol Pablo para en el momento en el que él iba a compartir esta verdad a otros. Y es que nosotros no tenemos que sentir vergüenza. Eso es pena, ni tristeza, ni de dolor. Al contrario, tenemos que sentir gozo y alegría cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y es que el poder viene de la palabra dinamita, niños. Y es que eso es la palabra de Dios. Es dinamita para todo aquel que la oye y la atesora en su corazón, porque Dios nos da el poder a través de ella y Él es el que cambia, limpia y transforma el corazón de todas las personas que son pecadoras y que quieren recibir este gran regalo. Y ahora vamos a aprender este versículo con una canción. ¡Vamos, chicos! Proclamar en día su salvación. Primera de Crónicas 16:23. Cantar a Jehová toda la tierra, proclamar de día en día su salvación. Primera de Crónicas 16:23. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Primero de Crónicas 16:23. Cantad a Jehová toda la tierra y proclamar de día en día su salvación. Primera de Corintios 16:23. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Primera de Crónicas 16:23. Cantar a Jehová toda la tierra, proclamar de día en día su salvación. Primera de Crónicas 16:23. Cantad a Jehová toda la tierra,
proclamar de día en día su salvación. Hola niños, como manualidad hoy realizaremos un banderín. Las posibilidades son muchas según tu creatividad y los materiales que tengas en casa. Yo solo te daré una idea. Los materiales que voy a usar son un pedazo de tela. Yo saqué tela de ropa vieja que ya nadie puede usar. Un pedazo de foamy, yo ya lo tengo cortado en forma de corazón. Una ramita un poco más larga del ancho de la tela. Lana, un marcador, pegamento y tijeras. Le damos forma al pedazo de tela. Pegamos la rama en la parte superior. Mientras seca, pegamos el foamy en forma de corazón. Colocamos la lana, que será el asa de nuestro banderín. Según el material del corazón, puedes escribir el versículo a memorizar. También, con un buen marcador permanente, puedes escribir sobre la tela como lo voy a hacer yo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así nos queda nuestro banderín. Tómate una foto en el sitio donde colocas tu banderín y envíala. Manos a la obra, niños. Vamos con las fotos que nos mandaron. Han hecho un buen trabajo. Los felicito. Niños, qué bonita la lección bíblica que aprendimos el día de hoy. Qué bonito fue ver cómo Dios usó mucho la vida de Amy Carmichael en la India. De verdad que el Señor la fortaleció para hacer su obra durante todos esos años. ¿Sabes? Gracias a que Dios usó a Amy ahí en la India, muchos niños así pequeños como tú pudieron escuchar las buenas nuevas de salvación. Fueron rescatados de la manera en cómo vivían para poder servir al único Dios verdadero. Niños, qué importante es compartir el Evangelio de la salvación a todas las personas. ¿Sabes? Amy es un buen ejemplo de esa misionera obediente y Dios quiere que nosotros también seamos obedientes en compartir su palabra. ¿Sabes? No te olvides de enviar tu fotografía con tu manualidad. Tampoco te olvides de enviarnos tus videos diciendo el versículo de memoria. Recuerda que si deseas vestirte de algún país de donde te gustaría ser misionero, puedes hacerlo. Hasta la próxima. ¡Firme el teje!